Hay objetos de una belleza tan, pero tan intensa, que pueden llevar a la gente a la obsesión, a la ruina, incluso a la locura. Hoy, en este explicador, vamos a sumergirnos en la increíble historia de cómo una sola flor desató una fiebre que arrasó con fortunas y, bueno, con selvas enteras. A ver, la pregunta puede sonar un poco dramática, ¿no? Pero les aseguro que no es para nada una exageración. De hecho, esta es la idea central que nos va a guiar a través de una historia increíble, de belleza, de deseo, y también de mucha, mucha destrucción. Y fíjense en esta cita, que es buenísima. A finales del siglo XIX, el gran H.G. Wells ya estaba captando este sentimiento. Él no veía una planta como algo pasivo y bonito, no, la veía como una criatura casi depredadora. O sea, esta idea de una belleza peligrosa no era solo fantasía de cuento gótico, reflejaba una ansiedad muy real de la época. Porque, como les decía, esta no es una historia de ficción, para nada. Durante la era victoriana, el deseo de poseer las orquídeas más raras y exóticas se convirtió en una obsesión tan bestial que desató rivalidades feroces, espionaje y sí, en algunos casos tuvo consecuencias mortales. Así que, bienvenidos a la era victoriana. Un periodo de unos contrastes loquísimos. Por un lado, avances industriales, un imperialismo feroz, y por otro, pasiones completamente desmedidas. Y créanme, ninguna fue tan peculiar y tan desbordante como la fiebre por las orquídeas. El fenómeno, claro, tuvo su propio nombre, orquideomanía, o como se le conoce también, orchidelirium, un delirio. Y esta definición es clave, ¿eh? No se trataba solo de que te gustaran las plantas, que va, era una fiebre impulsada por la pura ostentación, por el estatus. Si eras alguien importante en la alta sociedad, tenías que tener tu orquidario. Y organizar una fiesta para ver florecer tu última adquisición era lo más. Entonces, ¿qué fue lo que encendió la mecha? Pues fue una tormenta perfecta, se juntó todo. Primero, el barco de vapor, que hizo que llegar a rincones remotos del mundo fuera muchísimo más rápido. Segundo, la mentalidad victoriana, que convirtió a estas flores en el objeto de deseo definitivo. Y tercero, y esto es crucial, un invento llamado las cajas guardianas. Eran básicamente invernaderos portátiles que permitían que estas plantas tan delicadas sobrevivieran a los larguísimos viajes desde los trópicos hasta el aire contaminado de Londres. Y este era el objeto de todo ese delirio. Flores con formas, colores y patrones que parecen casi de otro planeta. Es que no eran simplemente plantas, eran como joyas vivientes arrancadas de selvas misteriosas en Centroamérica, Sudamérica o Asia. Su pura rareza era lo que determinaba su valor y se llegaron a pagar auténticas fortunas por un solo ejemplar. Aquí vemos perfectamente la gran dualidad de la época. Por un lado, la delicadeza artística, la admiración por la belleza pura de la flor, y por otro, el negocio. El negocio con mayúsculas. Personajes como Theodore Pauwels, en Bélgica, construyeron verdaderos imperios. Su Villa de las Orquídeas no era un simple vivero, Era como el Wall Street de las orquídeas, el epicentro comercial de la fiebre desde donde se importaba a una escala masiva. Para que se hagan una idea de la escala, hablemos de números. En una sola ocasión, Pauwels importó en un único envío 15,000 plantas. 15,000 de una sola especie. Piénsenlo por un segundo. 15,000. Esto ya no es coleccionismo. Esto era una extracción a nivel industrial que literalmente arrasaba bosques enteros solo para satisfacer la demanda en Europa. Pero, como toda fiebre, esta también tenía que acabar. Y el final no fue gradual, no fue un lento apagarse. Fue abrupto, violento y total. Marcó el fin de una era dorada para los coleccionistas de orquídeas. Este es el testimonio del propio Theodore Pauwels, el rey de las orquídeas, escrito justo después de la Primera Guerra Mundial. Su imperio, sus invernaderos, sus miles de híbridos únicos, todo reducido a escombros en minutos por el fuego de la artillería. Es una imagen desoladora que captura el colapso no solo de un negocio, sino de un mundo entero, de un sueño. Y la guerra fue solo el comienzo del fin. Después vino la Gran Depresión, que claro aniquiló las fortunas que sostenían este hobby de lujo. La energía además se volvió carísima, así que calentar esos invernaderos gigantescos era imposible. El mundo sencillamente había cambiado. Las prioridades eran otras y ya no había lugar para delirios tan extravagantes. Pero de las cenizas de esta obsesión surgieron dos caminos muy distintos, pero que están conectados.
El legado de la orquidomanía es súper complejo y de hecho nos llega hasta el día de hoy. Por un lado tenemos la creación. Toda esa ciencia de la hibridación que empezó en esa época ha continuado y hoy crea variedades cada vez más espectaculares, como la que ven a la izquierda. Pero por otro lado está la conservación, porque esa fiebre casi extinguió muchísimas especies y hoy, irónicamente, hay un esfuerzo enorme por proteger sus hábitats naturales, como los bosques nubosos de Colombia, que fueron saqueados sin piedad por los cazadores de orquídeas. Y esta es una historia con esperanza. Esto que ven es un híbrido natural, súper raro, descubierto en Colombia. En el pasado, habría sido un trofeo para un coleccionista. Hoy, esta planta crece segura en un invernadero local, como parte de un proyecto de conservación, protegiendo la biodiversidad que la orquideomanía estuvo a un pelo de borrar del mapa. Entonces, ¿ha desaparecido por completo ese delirio? Pues no exactamente. Digamos que se ha transformado. Nuestra fascinación por estas plantas sigue muy viva, pero ha evolucionado. Esto es el orquidelirium moderno. Ya no es una obsesión exclusiva de millonarios, sino una pasión global. Exposiciones como esta en Alemania atraen a miles de aficionados que comparten conocimiento, celebran la belleza y participan tanto en la hibridación como en la conservación. ¿Es una fiebre? Sí, pero mucho más democrática, mucho más consciente. Al final, la historia de la orquideomanía nos obliga a hacernos una pregunta fundamental, ¿no? Nos muestra cómo un objeto de belleza natural puede inspirar lo mejor y también lo peor de la naturaleza humana. Así que la pregunta final es para nosotros. ¿Hemos aprendido la lección? Entre la obsesión, la ciencia y la conservación, ¿cómo elegimos valorar la belleza de nuestro planeta hoy en día?